Fíjense, compañeros, muy buenas tardes, que es bastante peculiar que el organismo judicial haga esto a través de una red social, ya de es Twitter. normal. No, no es normal. Realmente, en el tiempo que llevo ahí, que son 5 años, es la primera vez que se anuncia en Twitter una orden de captura. No se debe hacer. Y por eso generó tanta alarma también. No se debe hacer porque, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes si tienen una orden de captura? Me voy. Te vas. Me voy. Como sea. Y recordemos que el hecho pasó miércoles. La persona ha tenido 2 días para saber qué se ha hecho. Entonces, este tweet, el primer tweet es como a la 1 de la tarde. 45 minutos después, hacen la aclaración diciendo que no. ¿Y si es la fuente de los Es la fuente del mismo judicial. Nos comunicábamos con el vocero Ángel Pineano. Él nos decía que sí habían hecho esta publicación de Twitter, pero que por seguridad no nos podían indicar el nombre de la persona. Hablábamos también con el Ministerio Público, que es el ente responsable de pedir una orden de captura. Indicaban que no tenían esa información. Y obviamente nos fuimos a Policía Nacional Civil, que al final es el ente responsable de ejecutar una orden de aprehensión. Indicaban que no tienen conocimiento de eso. Claro. ¿Podríamos decir que la emoción les ganó? Sí, la emoción les ganó a ellos de tener esta información, posiblemente bien, posiblemente mal, o por una mala jugada, como indicaba el tweet de una fuente. A lo interno del organismo judicial tuvieron información de ese proceso, posiblemente confundieron la información y se dejaron llevar por la emoción, pero sí fue bastante peculiar y bastante delicado. Ahora bien, Hugo, pues la mayor parte de guatemaltecos a través de la red social nos ha indicado que entonces quiere decir que ya identificaron a la persona, porque es que esto genera una serie de especulaciones. Definitivamente ahora las personas piensan que ya se identificó a la persona y que pues de alguna manera se les pasó haber publicado eso, pero que hay un proceso. Ya, al parecer la persona ya fue identificada porque al momento que hacen la revisión del vehículo que se encuentra a metro de donde ocurrió el incidente, logran ubicar una tarjeta de circulación de este vehículo, que pues por consiguiente o por lógica podemos decir que es la persona que iba manejando el vehículo. Esto utiliza el Ministerio Público para poder tener ya un nombre y un apellido. Claro. Entonces eso es lo que falta por determinar quién es. Hay algo que quiero preguntarte, Hugo. Aquí se podría estar entorpeciendo la investigación. ¿Daría chance todavía mientras inician a indagar y todo que la persona pueda deshacerse de ciertas evidencias? Prácticamente arriesgaron el caso. Sí, lo arriesgaron totalmente porque, como les preguntaba a ustedes, ¿qué hacer? Escapar, sí, ocultarse. Y es que ya son 48 horas, Hugo, y en 48 horas pues suceden muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas. Recordemos que un tuit en estos momentos, en la actualidad, y con el caso que estamos viendo, es como un fósforo en pólvora. Claro. El tuit realmente, al momento que lo publican, tuvo su reacción. La gente se emocionó de saber que iba a haber una persona capturada por esto. Y después les dicen que no, pero sí vienen a comprometer la investigación del Ministerio Público, porque la persona que tuvo que estar manejando el vehículo, obviamente todavía tiene tiempo para poder hacer otras cosas. Sí. Bueno, mira, Julio, vamos a seguir platicando de este tema. Hugo Morales, perdón. Y vamos a iniciar este tema precisamente conociendo cuál es el estado clínico de una estudiante que está delicada. Precisamente estamos hablando de esta estudiante que el doctor Soto le dio 48 horas de evaluación para poderla intervenir quirúrgicamente. Y que de hecho, pues esa es la situación actual. Estamos hablando de que una de las estudiantes que fueron atropelladas durante una manifestación en la calzada San Juan, que es el tema que estamos hablando, el día miércoles pasado, y que fue internada en el Hospital Roosevelt, fue intervenida quirúrgicamente en horas de la mañana de este viernes. La cirugía consiste en la colocación de una placa en el brazo por la fractura que presenta. En el número, esta es la parte de este brazo, así se le conoce como el número. La menor podría salir, escuchen bien, salir del centro asistencial en 5 días si reacciona favorable, pero esta es la segunda persona. Estamos hablando de la segunda paciente, que no estaba tan grave o tan delicada como la primera. Increíble que todas las consecuencias que se tuvieron a raíz de esta manifestación que se descontroló, que hay muchas dudas respecto a el paradero de la persona responsable, la persona que iba conduciendo, que todavía no se sabe, era hombre o era mujer. Hay muchas dudas que hoy, a raíz también del tema que estamos hablando, el tuit del organismo judicial deja más dudas. ¿Qué pasó al final? ¿Qué está pasando? ¿Y qué repercusiones puede tener también este adelanto que se dieron en la investigación? Ahora bien, tomando en cuenta que Hugo Morales está con nosotros, Hugo, obviamente estos procesos son delicados. Estamos hablando de que si estás evadiendo la ley por más de 48 horas, obviamente escondiéndote cuando hay una implicación, una responsabilidad de un accidente, esto puede de alguna manera,
comprometer más a la persona dentro del En los tema. hechos de tránsito es bien peculiar porque, por ejemplo, hubo un caso de un ciclista donde la persona se dio a la fuga. Ajá. En la misma audiencia, la juzgadora casi que regaña a la persona que le dice su responsabilidad era quedarse con la persona, saber qué le pasó, no huir. Claro. Y esto lo comprometió para que se ordenara una prisión que la gente pedía. Otro punto que vamos a hacer referencia es de que estamos hablando de menores. Sí. Estamos como en el caso de Hogar Seguro, son menores, los derechos de ellos los protegen mucho más, son temas muy especiales, entonces se tiene que tocar con pinzas ese tipo de procesos. Se está atentando con la vida de ellos. Exacto. Recuerdo que incluso estaban en tu tiempo de estudio. Sí, con uniforme, entonces se todo. tiene que tener mucho cuidado Y siempre muchos con este derechos tipo. vulnerados también. Sí. Pero bueno, la controversia gira en torno a este caso. En tanto, el tema de la declaraciones. El Sí. ministro de Educación da a conocer su postura, dice que van a investigar el hecho, que se van a sumar y en tanto también los maestros le responden porque ahí hay una diferencia de criterios. Pero veamos qué dijo el ministro de Educación primero respecto a este caso. Bueno, nosotros como Ministerio de Educación estamos muy preocupados ante estas situaciones y particularmente la sucedida con estos. En realidad, nosotros consideramos que el diálogo es la mejor forma de resolver nuestros problemas, de plantear nuestras demandas y a partir de ahí de encontrar las respuestas adecuadas a ellas. Lamentablemente lo sucedido nos deja una enseñanza y la enseñanza es que no debemos de utilizar a los niños ni a los jóvenes como escudos. Ese es uno de los criterios del Sí. ministro de Educación, pero también aquí no se estaría adelantando un poco a las cosas porque prácticamente él habla sobre investigar a los maestros. Hugo, en materia ya judicial, ¿cómo podría tornarse este caso? De hecho, algunos maestros pues, fueron llamados ya por el Ministerio Público para tener un acercamiento respecto a la investigación que se está llevando. Es de cajón hacer esto porque se tiene que buscar se tiene que hacer de oficio. Se tiene que buscar a todas las personas involucradas, directas o indirectas. Recordemos, son estudiantes, tienen la responsabilidad del maestro y el maestro está a cargo del director. Entonces ya en el hecho llega la policía, llegan los bomberos, llegan los papás, llegan testigos, alguien graba por teléfono, las cámaras de seguridad. Todos estos detalles son los que tiene que hacer el Ministerio Público la investigación. Sí, toda la investigación y que incluso hoy los maestros estaban declarando en el Ministerio Público lo que ellos posiblemente hayan vivido con sus alumnos, si les dijeron vamos a protestar, o algunos tuvieron la oportunidad de decirle miren, no vayamos, quedémonos recibiendo clases, o bien también tomamos en cuenta la hora, porque si la hora era ya fuera de la jornada laboral, de clases. entonces mire, mis alumnos salieron a tal hora y ellos se fueron. Yo nunca tuve conocimiento de que se hayan ido para allá. Podría ser una de las versiones de los maestros. Claro, y el problema es que están en la jornada. Sí, Están durante la jornada. Pero bueno, ¿qué dijeron los maestros? También tenemos la postura de los maestros al momento de pues, ser citados, obviamente, y ser presuntos responsables de esta situación. Vea usted esto. Ahorita no le puedo yo hacer ningún comentario. Es porque ya hasta el ministro de Educación ya malinformó la situación sin tener conocimientos de los hechos. Y dio declaraciones que él desconoce totalmente. Entonces ya no puedo seguir exponiendo. Hoy vamos a atender el llamado que nos hace el Ministerio Público para averiguar de qué se trata, el llamado que nos hacen, nada más. Bueno, situaciones bastante complejas, pero también bastante complicadas. Así y es que, Hugo, estamos hablando de ya pues obviamente en este caso estamos hablando de una citación donde tiene que dar cada uno su versión, pero con uno de ellos que no comparta la misma versión ya existe un indicio de una sospecha. Sí, y ellos tienen que, los testigos o estas personas tienen que estar comprometidas con la verdad, decir lo que pasó. Lo que Hacen un realmente juramento, de hecho. No hacen es el juramento ante juez, pero más que juramento ante juez, ante ellos mismos. Ellos tienen que decir lo que pasó. Audiencia de no es audiencia, es ¿no? solamente una citación ante el Ministerio Público, pero tienen que decir las cosas tal como son, porque obviamente las entrevistas no son en grupo, son individuales. Los detallitos que el Ministerio Público va encontrando es la pauta que le da a ellos para poder hacer las preguntas que corresponde. Pero te digo, si alguno de ellos no comparte lo mismo, entonces ahí quedaría en la responsabilidad individual de ese docente que no diga lo que son o que diga otras cosas.
cosas, porque sí podría cambiar totalmente todo el toda panorama. la investigación. Y es que aquí también vemos un tema, por ejemplo, a veces nos afanamos mucho en localizar a la persona que atropelló a los estudiantes, pero también se ve el hecho que hay más tela de dónde cortar, si lo queremos ver así. Puede haber incluso más responsables y es parte de lo que se está investigando. ¿Qué podría llevar? ¿Cuál sería el papel que ahorita el organismo judicial podría hacer en este caso? En este momento el organismo judicial solamente quedarse ya sin sus A la tweets, espera de que llegue el Ministerio Público. de que el Ministerio Público llegue y hacer la petición de una orden de aprehensión y ya no tuitear nada. Ahora te pregunto algo. ¿Podrían también citar a los alumnos? ¿A la Junta Directiva, por ejemplo? No, los alumnos recordemos Por que los son una derechos. parte agraviada, ¿Sí? y por sus derechos, como son menores. Únicamente podría Sí. Intervenir la PDH con ellos, la La Defensoría de PDH la con Niñez. ellos. Podrían entrevistarlos a ellos en el sentido de que qué fue lo que pasó. Ujú. Es que esta es una narración de hechos, de sucesos. Para construir la Para escena. si lo queremos reconstruir la escena, y van a empezar desde que ellos llegaron al centro, incluso de días antes. Ya días antes se habían puesto de acuerdo quiénes iban a llegar, pero que si ustedes observan las imágenes, incluso habían carteles.